Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la Hora del Martillo. Les recuerdo que este es un programa financiado con recursos del Fondo FUTIC y estamos a 10 días de las elecciones presidenciales de la definitiva y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más polémicos de esta y de todas las campañas, la guerra sucia en las elecciones. Vamos con los titulares y arrancamos con el programa. Hoy en la Hora del Martillo, la guerra sucia, las estrategias maquiavélicas, las redes letales. Avanza una campaña que pasará a la historia por un contexto complejo. Conduce Diego Martínez Lloreda, dirige Óscar López Noguera. En las últimas horas se conocieron algunos videos donde se ve a varios dirigentes del pacto histórico hablando de cómo afectar a algunos dirigentes políticos de centro. Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. El tema de hoy, en la Hora del Martillo, la guerra sucia en campaña electoral. Bueno, voy a presentar a mis invitados en la noche de hoy. A mi derecha tengo a mi buen amigo, el exalcalde de Cali, John Maro, y colega, pues, John Maro Rodríguez Flores. John Maro, bienvenido a la Hora del Martillo. Diego, muy buenas noches, un abrazo, gratitud, y me complace mucho estar aquí y poder compartir y que hablemos de un tema tan apasionante como la política. Muy bien. Aquí a mi izquierda tengo el politólogo de la Universidad ICESI, Juan Pablo Milanese. Juan Pablo, bienvenido a la Hora del Martillo. Muchas gracias y muchas gracias por Se amañó usted en Cali, ¿no? En Colombia. Sí, ¿Cuánto lleva ya? Y 18 años. No, pero no le quita. Ya caleño. No le quita el acento. Pero con el acento intacto. Muy bien. Y a la extrema izquierda de la mesa, John Maro. Ajá. Tenemos a Mauricio Ríos, mi buen amigo también, jefe de redacción del Diario Occidente. Diego, gracias por la invitación. Complacido de estar de nuevo en la Hora del Martillo. Un saludo a John Maro, de Juan Pablo y también a los televidentes de tu programa. Bueno, y entramos de una vez en materia y yo quiero por comenzarle a preguntar a nuestro politólogo, ¿dónde termina la estrategia válida y dónde comienza la guerra sucia, Juan Pablo? Yo creo que ese es un umbral complejo, porque no es un umbral nítido, es un umbral difuso que es difícil establecer cuál es el punto de quiebre en ese sentido. Ahora, yo creo que esta cuestión de las guerras sucias no es una cuestión novedosa desde el punto de vista de la campaña. Probablemente es tan vieja como las campañas electorales. Lo que pasa es que en algún momento probablemente se exacerbaron con la lupa que los medios de comunicación pusieron en las campañas, haciéndolos en primer lugar más visibles, y seguramente después con el tema de las redes sociales, ¿de acuerdo? Y cómo las redes sociales hacen que las campañas estén operando 24 horas al día. ¿Ha empeorado el tema de la guerra sucia? Ha empeorado el tema de la guerra sucia porque además lo hace constante, ¿de acuerdo? O sea, las campañas electorales para aquellos que las hacen siempre son una cosa agotadora que no tiene horarios, pero para el resto de la sociedad sí tiene unos horarios razonablemente delimitados. Eso se acabó. ¿De acuerdo? Eso ahora dura las 24 horas del día, todo el tiempo que dure la campaña, que pueden ser 4 años en este sentido. Y eso hace que también las campañas lleguen a extremos y se vean muchos más los extremos que antes no necesariamente eran tan visibles como ahora. ¿A Mauricio le ha parecido particularmente sucia esta campaña o le ha parecido que ha estado como normal? Las dos cosas, Diego. Normal porque es que lo que estamos viendo no es nada nuevo. Lo que pasa es que efectivamente con la aparición de las redes sociales, que esta es la campaña la que más activas tenemos las redes sociales, eso se ha potenciado, se ha potencializado. Nosotros veíamos campaña sucia como antes, a través de filtraciones, por ejemplo, a medios de comunicación, de información inconveniente y de escándalos de los candidatos. En Cali sí que lo vimos con pasacalles y con afiches, con fakes que se utilizaban sobre todo para calumniar a los candidatos y montar cuentos, pero ahora con las redes sociales el tema de los memes, que son tan divertidos, que nos hacen reír tanto, que nos entretienen tanto,
traen una carga de contenido político y precisamente por divertidos se reproducen con mucha facilidad. Si te gustó y si te hizo reír, pues Sí. lo reenvías y todo eso, y eso multiplica esa guerra sucia. Entonces creo que ahora ese factor de las redes sociales hace que eso esté fuera de control. John Maro, le ha tocado ver la guerra sucia desde afuera y desde adentro. Y yo le quiero preguntar, John Maro, cuando usted fue alcalde, cuando usted fue candidato a la alcaldía, ¿cómo era ese tema de la guerra sucia? ¿Usted fue víctima de guerra sucia? No existían todavía las redes, afortunadamente, ¿no? Pero ¿cómo le fue a usted con ese tema? Le contaba a Diego y le cuento a Juan Pablo, que de pronto no lo recuerda, y a Mauricio, a los televidentes, que faltando 15 días sacaron unos pasacalles, 70 en la ciudad, y me decían loco, violador, guerrillero, que odiaba a los negros, los indios, una cosa, y sacaron unos volantes que los repartían en los vehículos. El primer volante que llegó al norte llegó a las manos de mi madre, y le decían que yo había violado a una jovencita de 16 años borracho en el municipio de Yumbo, a las afueras de una discoteca. La ruindad, la bajeza con la cual actúan algunos seres humanos, pues, hombre, no va uno a entrar a meterse en ese tema un poquitico mental, de psicología, de psiquiatría. Pero yo creo que si estuviéramos en el día de hoy, Diego, sería muy difícil para un candidato de antes si no tiene la capacidad, el talante de enfrentar eso. Te enloquecen porque lo que uno vive y registra al interior de una campaña es muy fuerte. Y a mí, normalmente, cuando llegaba del recorrido por la ciudad, me tenían 10 noticias. 9 malas y 2 peores. Eran 11, normalmente. Nunca me tenían una buena noticia. Y candidato pasó esto y candidato pasó por acá. Y todo lo que me presentaban era en mi contra. Pero uno va asimilando, y finalmente fui capaz de superarlo. Pero hoy yo veo, hay momentos en que te tocan mucho la entraña de tu familia, del ser humano. O sea, hay una cosa que ya pasa de una campaña política a lo que podríamos llamar una campaña de destrucción de un ser humano, y yo creo que eso no lo podemos compartir de ninguna manera. Con la venida del director y de los televidentes, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Al momento de lanzarse usted a la alcaldía de Cali, usted era el periodista número 1 en Cali. Usted era el periodista con más sintonía, usted era el chacho. Como dicen popularmente. Este era el chacho. ¿Usted se arrepiente de haber dejado el periodismo para incursionar en la política? No. ¿Por qué no siguió en la política? No. Por todos los problemas que tuve jurídicos, pero yo le digo algo, Diego, no me arrepiento, y yo pondría a todos los que me han dado madera, me siguen cuestionando, todos los que nunca creyeron en mí o han hablado tan mal de mí, que revisen la historia de Cali, que revisen el gobierno y se den cuenta dónde se fractura la historia de Cali. Apolinar lo dice, el propio Ospina lo dice, cuando John Maro antes y el después de John Maro. Revisemos cómo estaba Cali cuando yo recibo y revisemos cómo se entrega Cali. Pero le digo algo, no me arrepiento. Y hoy estoy ejerciendo en el periodismo, ya no solamente como director, sino como socio de 2 empresas. Entonces no me arrepiento, trato de hacer un periodismo serio, pero como lo hace usted, crítico, pero con respeto. Es que yo me meto con la investidura, me meto con la función de alguien, nunca con el ser humano. Por eso yo soy amigo de todos los exalcaldes, porque yo también... No, yo a Diego lo quiero porque Diego me criticaba, pero la crítica fue al a su ser gestión. alcalde, Yo nunca a ese di, ser a todas las alcalde. pendejadas que decían de usted, yo pero, nunca le di cabida ni... Lo que uno escucha, Juan Pablo, usted que viene de fuera y que lleva 18 años acá, es uno a veces lee y uno dice, no, Dios mío, que te digan cualquier cosa. Recuerdo cuando me decían mujeriego y yo, díganlo. Lo soy. Somos. ¿Cómo lo va a negar? Somos. ¿Usted sigue siéndolo? Yo estoy un poquito jubilado, pero... Yo también. Pero ¿qué vamos a hacer si nos gustan las damas, no? Juan Pablo y Mauricio se les ve que todavía no. Es que vamos a hacer si nos gustan las damas, ¿no? No vamos a contarnos la historia, ¿no? No vamos a contar la historia. Es lo más bello que ha que nos creado. hemos encontrado en algunos sitios y en algunas... No, dejémoslo así. Dejémoslo así para no... Eso da para otro programa. Eso va para otro programa. Bueno, Juan Pablo, metámonos ya a la campaña actual. Estamos a 10 días de las elecciones. Estaba viendo que el último escándalo, Juan Pablo, fue que comenzaron a sacarle, a enrostrarle a Rodolfo Hernández que él no le quiso pagar a los guerrilleros que secuestraron a su hija y que por eso la mataron. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Es evidentemente una cuestión extremadamente delicada. O sea, cuando, como se decía anteriormente ya,
pasa la cuestión de la investidura y el cargo a la persona, y cuando pasa además a la familia de las personas que en este caso están haciendo la campaña, se vuelve extraordinariamente delicado. Y esto simplemente es el último capítulo, por ponerlo de alguna manera, de algo que viene sistemáticamente sucediendo y que creo que en las últimas 2 campañas se vio con particular intensidad. Además, con una particularidad que es importante también para tener en cuenta, incluso asociada al tema de las redes. Finalmente, en redes sociales uno puede saber quién es el que está divulgando una noticia y eso, pero yo creo que lo más delicado desde el punto de vista de las noticias falsas y de la guerra sucia es todo lo que sucede, por ejemplo, a través de WhatsApp, donde se produce una mecánica de reproducción impresionante de todo este tipo de cuestiones que es extraordinariamente compleja de detener. Simplemente como un ejemplo y para ver cómo esto excede la realidad política colombiana. En las elecciones del año pasado en Argentina, mi mamá sistemáticamente me mandaba mensajes de WhatsApp preguntándome si eran cierto o mentira cada una de las noticias, y el 90% de las cosas que mandaba eran falsas. ¿De acuerdo? O sea que se está volviendo una dinámica sistemática en la región. Lo que pasa es que, como decía Laureano Gómez, ¿no, John Maro? Repita una mentira varias veces que la gente termina pensando que es verdad. Y el valor que tiene cuando te la envían por WhatsApp es que te la está enviando alguien que te conoce, y eso la valida. Eso la valida y hace que Pues, muchas personas por lo la menos uno tomen como piensa eso, cierta. porque hoy también hay unas redes y unas cadenas de WhatsApp que uno pone ahí a todos los contactos y... Yo Maro, que soy bien bruto para esto de la tecnología. Igualitos. Mauricio, ¿de qué campaña cree usted que ha recorrido más a la guerra sucia en esta contienda electoral? Yo creo que hay que ir, Diego, Sean las manos, ¿no? hay que ir atrás. Sí, hay que ir atrás porque yo creo que todos han recurrido de una u otra forma a la guerra sucia. Cuando uno habla con los candidatos y con los estrategas, todos miran solo hacia el frente y hacia los lados, pero no miran hacia ellos. Y resulta que se termina como en la guerra, validando ciertos medios y ciertos instrumentos que los terminan utilizando todos. Yo creo que el candidato más afectado por el tema de la guerra sucia fue Sergio Fajardo. Una guerra sucia que no fue solo de los últimos 3 meses de la campaña, una guerra sucia sostenida durante 4 años, sistemáticamente. Atacarlo con el tema del tibio y detrás del tibio y de todos los chistes, claro, no, la gente y de todos los memes. Lo posicionaron como el tibio. Lo volvieron totalmente neutro, lo volvieron en un candidato que ni quitaba ni ponía, hacía el quitar y pusiera, porque usted escuchaba a Fajardo y tenía posiciones, tomaba posiciones, pero ya le lograron crear una imagen tan fuerte que sencillamente lo hicieron a un lado del debate. Ese es el efecto de la guerra sucia en la campaña. Yo tengo una teoría, y le voy a preguntar a John Maro, que me va a contestar después de este bloque de comerciales. John Maro, a mí me parece que la guerra sucia, que esas fake news terminan victimizando al objetivo de los mismos y termina beneficiándolo. O sea, ahora me contesta, vámonos a los comerciales. Los caleños deciden. 50 habitantes de esta ciudad califican y evalúan al mío. El servicio, las rutas, su seguridad. Especial a fondo este martes 14 de junio, 9:15 en Telepacífico. Bueno, antes de irme a comerciales, yo le preguntaba al exalcalde John Maro Rodríguez que si no cree que esas fake news y esa guerra sucia termina beneficiando a la persona a la que se la dirigen, porque lo victimizan. No solamente ese efecto, Diego, Juan Pablo y Mauricio y televidentes. ¿Te ocurre que te victimizan? Entonces, una franja de la población, un nicho, se va contigo. Pero como también tú traes un discurso, el mío, la gente decente, la revolución de la gente decente, hay gente que se pega ahí mismo. Como hoy hablas tú de atacar la corrupción, y si de pronto tienes el talante y sobre todo tienes una buena imagen para un sector de tu público, esa gente te va a acompañar. Te vuelven igual para el voto castigo. Entonces, castigan a tu contrincante. ¿Qué ocurrió conmigo? Mucha gente que ni siquiera leyó que le proponía yo a Cali fue y votó castigo para la clase política. Le marco y le rayo la cara a este caballero y le doy la oportunidad. Y es la víctima, porque la pregunta del ciudadano es ¿por qué todo el mundo ataca a Diego?
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene Diego? Y en este tipo de campañas puede ocurrir lo mismo. Hoy hay un fenómeno, un hombre de 77 años que va para 78, la gente dice, pero es que es anciano. Perdón, el presidente de los Estados Unidos, ¿cuántos años tiene? Los mismos. Cumple 80, va a cumplir 80 años. Y Joe dirige los Biden. Estados Unidos. Entonces, la edad no tiene nada que ver desde que mentalmente la persona tenga la condición y esté preparado para dirigir un cargo de ese tipo. Hay gente que está diciendo, y lo decíamos con Diego fuera de las cámaras, uno con un candidato puede saber para dónde va, con el otro uno se puede preguntar para dónde iríamos Sí, claro. o para dónde vamos. Bueno, Juan Pablo, quiero que hablemos un poquito del fenómeno de Rodolfo Hernández, que independientemente gane o no gane, pues yo creo que es uno de los fenómenos políticos más notorios de Colombia en los últimos años. ¿Por qué Rodolfo Hernández tiene contra las cuerdas a una persona que lleva muchos años en campaña, que es muy conocida y que ha tenido recursos? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, yo creo que hay un primer punto que se discutió muchísimo ya, que es esta dinámica del candidato antipolítica, por ponerlo de algún modo. Pero el otro también se vendió como candidato antipolítico, Petro, pues. Sí, pero el con otro una lleva en el trayectoria mucho establecimiento más 30 larga. años. Exactamente. Sí, claro. O sea, acá lo que nos encontramos son trayectorias completamente distintas dentro del mundo de la política y eso es evidente. Y creo que hay otro punto que también es relevante para mencionar, que es el hecho de haber pasado al segundo turno electoral, que es una victoria en sí mismo, en este caso específico, lo dispara desde el punto de vista de las preferencias, en muchos aspectos como consecuencia de una posición anti-Petro, en este caso particular, que se termina cuestionando. Fíjense que también en las últimas semanas ha bajado un poquito y eso es un proceso más o menos normal después de fenómenos de estas características. Y yo creo que también hay un elemento que ha pasado desapercibido en el debate, en este caso particular, y que me parece que es importante para tener en cuenta. Porque cuando vemos el mapa de la distribución de los votos en esta última elección, ¿qué pasó? Lo que nos encontramos es espacialmente cómo las preferencias de Hernández coinciden bastante, por ejemplo, con lo que habían sido las preferencias de Duque hace 4 años y con las que habían sido de Zuluaga hace 8. Eso se ve muy claramente al mirar la distribución de los datos, pero corridas hacia el este, por ponerlo de algún modo. Evidentemente, quitando Antioquia, que era el bastión de Gutiérrez y del Centro Democrático, en este caso particular. Yo creo que Hernández fue capaz de capitalizar en el primer turno algo que lo catapultó extraordinariamente, que es no solamente el hecho de ser de Santander, y eso en el centro-oriente del país es relevante, sino también algo que pasó desapercibido en el debate, que es una región del país que experimentó una crisis económica extraordinariamente grande como consecuencia del cierre de la frontera con Venezuela. Y lo que nos encontramos es cómo parte de ese electorado, en parte quería castigar al gobierno por el resultado de la política que en este caso los afecta económicamente, pero no votando por Petro. Entonces, buscando la otra alternativa. Y creo que ese es un elemento que pasó desapercibido desde el punto de vista del análisis post-primer vuelta electoral y que es extraordinariamente relevante para tener en cuenta y que lo catapulta como en este momento como la referencia del antipetrismo. Tenemos un concepto de un muy importante publicista, Lobsar Salguero, porque pues el tema del manejo de la imagen y el tema del posicionamiento y de la guerra sucia pues ha sido muy importante en esta campaña. Vamos a saludar a Lobsar. Lobsar, bienvenido a La Hora del Martillo y cuéntanos, ¿qué piensa usted de todo esto que está sucediendo? Con respecto a la propaganda negra, que es propaganda y no publicidad, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Cuando yo, para poder venderme, tengo que hablar mal del otro, pues realmente estoy hablando más mal de mí que del otro, porque tengo unos recursos tan pobres que tengo que hablar mal del otro, ridiculizar al otro, sacar trapos sucios del otro, reales o de mentiras, para poder vender mi producto o vender mi candidato. Entonces, ¿hasta qué punto realmente tengo un candidato o tengo un producto sólido si tengo que recurrir a esto? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, ojo, porque esa piedra se devuelve. Ojo, porque tenemos consumidores informados. Ojo, porque tenemos redes sociales que trabajan con canales de comunicación que son alternos a estos que son los canales oficiales o los periódicos. Ojo, porque la gente ya no está tragando entero.
los votantes y los consumidores estamos cada vez más informados, pero también caemos en el riesgo de estar desinformados por los grupos de WhatsApp, por las redes sociales, por los periódicos, por los noticieros, por las, no sé, por las emisoras. ¿Por qué? Pues porque hay intereses muchas veces que pasan más allá de lo que debería ser la información para los votantes. Y es que hay un gran descontento y hay un gran cansancio por parte de los electores sobre las estructuras tradicionales. Y hay que ser muy cuidadosos porque esto aplica también a los medios de comunicación, esto aplica también a todo lo que es periodismo, y es ¿por qué se vuelve tan fuerte canales alternativos de comunicación si tenemos canales oficiales con periodistas que realmente nos deberían decir la verdad? Ahí va una reflexión también con esto. Entonces la propaganda negra no solamente salpica al candidato y a toda su estructura, sino también al medio, porque aquí hay una responsabilidad compartida. Los medios son responsables, los anunciantes son responsables, y quienes están en la mitad moviendo estos hilos son responsables de lo que está pasando hoy en Colombia y de lo que pueda llegar a pasar. Gracias. Bueno, muchas gracias a Lobsam por su concepto en la hora del martillo. Mauricio, misma pregunta para usted. Ese fenómeno de Rodolfo Hernández, ¿cómo lo interpreta usted? En un primer momento, Diego, Rodolfo Hernández logra capitalizar, como bien lo dijo Juan Pablo, un sentimiento antipolítico, porque quienes votan contra él están votando contra la clase política en general. Ojo, en general, no contra la clase política de izquierda, de centro o de derecha, contra la clase política colombiana. Los que votan con él, Mauricio. Los que votan por él. Por él. Votan contra la clase política. Y al pasar a segunda vuelta, además de ser el antipolítico, se convierte en la alternativa de otros anti, que son los antipetristas. Y al aglutinar la antipolítica con el antipetrismo, pues se convierte en este fenómeno que lo vemos que tiene, como decías ahora, contra las cuerdas a un candidato que está en su tercera campaña, a un candidato que ha sido senador, que ha sido alcalde de Bogotá. Que lo conoce el 95% de los colombianos. Claro, que tiene a buena parte de, que ahora tiene incluso a buena parte de la política tradicional, que se le sumaron porque lo veían solo, lo veían como un candidato sin competidores, y por eso terminaron allá. Creo que generándole ahora sí, con Rodolfo como candidato, un efecto adverso, porque eso le permite a Rodolfo además señalar que allá en esa campaña hay políticos tradicionales. Y perdón, me gustaría agregar un elemento más que insisto, también pasó desapercibido en muchos de los análisis. Hernández es el candidato que ganó en más municipios, o sea, el grueso de su voto estuvo en los municipios que el DANE clasifica como rurales y rurales dispersos. Que es una paradoja, porque nosotros hablamos de él como un candidato de redes sociales y ganó probablemente en aquellos espacios donde haya menor penetración desde el punto de vista de las redes sociales y donde normalmente asociamos al voto a las maquinarias, y en este caso votaron muy espontáneamente. Como en el Bichada, que ya lo conoció esta semana. Sí, que no había el Bichada y ganó allá, ¿no? Eso sí es la máxima. John Maro, le voy a hacer una pregunta a John Maro, el periodista, y no a John Maro, el exalcalde. ¿Usted cree que la decisión de Rodolfo Hernández de no aceptar, de no hacer alianza con los miembros de la Coalición de la Esperanza, con los 4 jinetes del apocalipsis, fue acertada o fue desacertada? Si lo miro desde el punto de vista político, y yo tengo una propuesta de gobierno, y yo tengo una estructura base de campaña y un mensaje, y me lo vienen a cambiar en lo fundamental, yo lo rechazo. Sea el Centro Esperanza, sea el político que fuere. Yo me fui y yo no acepté ningún político. Es la única vez en la historia, creo, de esta ciudad, de este país, que un hombre se elige sin el apoyo de ningún político. Entonces yo lo hubiera rechazado. Y me parece que ahí es inteligente el caballero, porque entonces pierdes tu piso. Si yo tengo una propuesta y tengo un mensaje para todo un país, y viene Juan Pablo, Mauricio y Diego Martínez y me hacen una propuesta y me dicen, pero te acompañamos y compartimos un acuerdo por Colombia, pero cambiamos esto, esto y esto. De tu propuesta, yo no estoy haciendo nada políticamente, ni represento nada políticamente. Yo soy el que tengo que llevar, ¿cierto?, el liderazgo. Y yo puedo unir a mi campaña la propuesta del Centro Colombia o de cualquier persona que limpiamente quiera trabajar por el país. De resto, me parece que hubiese sido una gran equivocación. Yo creo que el señor, en medio de todo, la gente lo
critica que viejito, que loco. Yo nunca olvido lo que me enseñó mi padre, Julio César Turbay Ayala. Me dijo, pendejo el que cree que él es un pendejo. Muy bien. Y hay que llevar la proporción. ¿Cómo es? La debida proporción de La corrupción a sus debidas. Esa es de a- las frases más sabias que se ha dicho en Sí. Colombia en la historia. Es que él propuso, yo no sé si Juan Pablo estaba en Colombia, ¿sabe lo que propuso Turbay Ayala hace 40 años? ¿Y yo lo veo viable legalmente. Dijo, si un político consigue limpiamente en intermediación financiera 500.000 millones, ¿por qué no le puede pagar una comisión en lugar de robársela? Llevémoslo a su justa A su proporción. justa sí. proporción, páguele algo, como un vendedor. Bueno, ¿usted está de acuerdo con lo que dice John Maro sobre Fajardo? ¿O usted cree que Fajardo le hubiera sumado a Rodolfo? A ver, yo creo que esta elección, pero también la anterior elección presidencial, nos están marcando cada vez una pauta más clara de que para los grandes dirigentes políticos cada vez es más difícil endosar los votos. ¿De acuerdo? Nosotros vemos que las maquinarias, por supuesto, funcionan, y eso lo vemos muy claramente en las elecciones legislativas, por ejemplo, pero son capaces de mover votantes para ellos. Pero cada vez les cuesta más mover votantes para terceros. Y yo En le el digo, caso de voten Fajardo por le mí. costó para ellos y para él. Bueno, lo que pasa es que el caso de Fajardo es Total. completamente distinto en ese sentido porque es difícil de cualquier manera hablar de una maquinaria en el sentido tradicional. Es un voto mucho más espontáneo probablemente el que vota por Fajardo. Pero eso cada vez lo vemos más en las elecciones presidenciales y, ojo, también cada vez lo vemos más en las elecciones a las alcaldías de los centros urbanos, que es un punto también interesante para tener en Juan cuenta. Pablo, es que es voto de opinión. Es mi Crece. opinión y es mi pensamiento y el que vota Y- visceral o el que vota Y es un pasionalmente. voto que no está tan comprometido, Y en las, porque en el y voto las de las presidenciales corporaciones juega públicas mucho la el gente voto de está opinión. amarrada. Y si yo no puedo transferir el voto, entre comillas también, ¿de qué sirve mi apoyo en ese sentido? O sea, cualquier candidato racional en este sentido lo que dirían es, acompáñeme, ¿de acuerdo? Vote por mí, por ponerlo de alguna manera. Pero no creo que haya un interés abierto en que digan que vote por él porque eso no funciona. Mauricio, la campaña de Gustavo Petro está utilizando contra Rodolfo Hernández los mismos argumentos, o está haciendo los mismos ataques o muy parecidos a los que le hizo A a Federico. Fico Gutiérrez. ¿Usted cree que eso es un acierto o ellos deben cambiar ese libreto? Eso claramente, Diego, es un desacierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenían, y por la proyección de las encuestas, estaban preparados en la campaña Para de enfrentar Petro a Fico. para enfrentar a Federico. Además, Petro está posicionado como está posicionado gracias al antiuribismo, a que ha abanderado el antiuribismo. Entonces, cuando pasa a segunda vuelta Rodolfo Hernández, pues ese libreto se le cae y no le funciona. Y empiezan a improvisar, se nota que comienzan a ensayar por dónde mueven a su gente, y claro, su gente es mayoritariamente antiuribista. Creo que es un error que traten de vestir a Rodolfo de uribista, porque eso simplemente le va a servir a Petro para afianzar a su electorado, pero no le permitiría conseguir votos más allá de la gente que ya votó por él. Además, porque Rodolfo ya salió a decir que el uribismo murió el día de la primera vuelta. Sí, vincular a Rodolfo con el uribismo es muy difícil. Claro, sacó un decálogo con los puntos que lo diferencian del uribismo, y son diferencias abismales. Entonces, una cosa es que haya uribistas apoyando a Rodolfo, y otra cosa muy diferente es que se pueda decir que Rodolfo es uribista. ¿Usted qué piensa al respecto, John Maro? Que es una gran equivocación de la campaña de Gustavo Petro, que no vendió, que no sirvió. Yo pienso que el mensaje debió haber sido completamente distinto, pero intentar señalarlo y ubicarlo en el uribismo, me parece que no. Y están equivocados porque Juan Pablo tocó algo de lo rural y tocó el sentimiento de la gente del campo, que no tiene la ascendencia del dirigente político o del propio empresario, que no puede llegar allá. Es un voto como lo que está ocurriendo hoy. Yo siento y me encuentro, mi querido Diego, Mauricio y Juan Pablo, que el pueblo está tan cansado. Hoy me decían varias personas, no, que se acabe esto. Uy, no, que se acabe esto, a ver, La qué gente va a está pasar y a ver cómo vamos mamada. a vivir. La gente Yo he está dicho eso cansada. hoy 3 veces, Sí, que se acabe entonces, esto. entonces, ¿qué le quiero decir yo? Yo le quiero No, decir, nosotros ni se diga. yo le quiero decir algo. Claro. El presidente Uribe, el expresidente Uribe, él se dio cuenta hace más de 4 meses su situación, se apartó, se alejó. Le voy a contar esto. Le he puesto 13 mensajes en los 2 últimos meses. Me trata muy bien y lo tuve como presidente. Y le pongo, expresidente, hombre, tal,
para que toquemos este tema, tranquilo, que a mí no me hace ni bien ni mal el que usted me acompañe. Y me pone así textualmente, mi apreciado John Maro, yo le hago daño a quien me le acerque hoy, hasta para una foto. Él mismo sintió el rechazo de la gente en Colombia. Y esta gente en la campaña de Petro, no sé quién es el estratega, está pensando que decir que Rodolfo Hernández es uribista le va a sumar votos y va a hacer que la gente lo encasille. Yo creo que definitivamente no pegó, no va a pegar y pienso que este viernes vienen 3 encuestas, ¿no? Conozco ya un datico de una. Ya tengo el dato de una. 3% en favor del ingeniero. Lo que quiero decir es que esto va a estar peleado, que esto no va a superar 1 millón de votos. Bueno, hablando... Diego, permítame. Dígame. Yo quiero hacer esta acotación. Alfonso Prada ayer dijo algo que no me gustó. Y a mí me gusta de cara a la opinión Estoy pública de acuerdo. decirlo. Alfonso Prada dice ayer, no vamos... Comenzó a hablar de fraude. De fraude. No vamos a hacer nada, vamos a respetar. No, pues qué maravilla. La decisión del pueblo colombiano, el resultado de las elecciones. Ojo, ojo. Pero ojo, el ojo que pone él, ¿no? Pero estamos hablando de la posibilidad de un fraude. No, ¿Cómo así? Y dijo que habían negros nubarrones. Nubarrones sobre la cosa. O sea, sí, pero no. Muy irresponsable. Me parece a mí irresponsable total. Están generando un ambiente que nos podría llevar, en el caso de una derrota de Petro, a una situación de orden público compleja Parecida en el país. paro. Y ojo, en Cali mucho más delicada. Vamos, a propósito de las redes sociales, a escuchar el concepto desde Bogotá del consultor político y experto en redes sociales, Víctor Solano. Escuchemos. La contienda electoral de cara a la presidencia de la República ha hecho que algunas de las campañas acudan a mecanismos como la guerra sucia. La arena de confrontación son los medios de comunicación y las redes sociales. Especialmente en el entorno digital ha habido un contrapunteo por parte de las diversas campañas. Lo grave es que justamente la guerra sucia acude a atacar no a las ideas, sino a las personas. No es una guerra de confrontación de argumentos, sino de ataques bastante bajos al pasado de los candidatos, a su forma de ser e incluso hasta a su apariencia física. Esto indudablemente le baja la categoría al debate. Por eso, indudablemente, tenemos que tener todos los electores mucha conciencia crítica sobre los contenidos que llegan a través de estas plataformas para evitar ser víctimas de esta guerra de desinformación. Muchas gracias a Víctor por su participación en la Hora del Martillo. Y voy con pregunta para Juan Pablo Milanés. Juan Pablo, yo tengo una hipótesis. Puede ser que sea loquísima, como muchas de las cosas que yo hago. pero yo creo que fue un error de Federico Gutiérrez haber escondido a Álvaro Uribe. Es decir, todo el mundo sabía que Álvaro Uribe estaba apoyando a Federico. Y a mí me parece que ellos se quedaron con el pecado y sin el género. Porque se quedaron con el rótulo de uribista, pero no tuvieron la oportunidad de utilizarlo. Porque él sigue siendo un combatiente político. ¿Qué piensa usted? Sí, pero yo creo que posiblemente hubo un error estratégico que fue más allá de eso, que fue armar una estrategia apelando al miedo. ¿De acuerdo? Y eso creo que también terminó haciendo que terminara migrando votos hacia Hernández, en este caso particular, que... Pero hace 4 años funcionó, ¿no? Sí, pero se desgasta como estrategia. Sí, claro, y eso me parece es un punto importante para tener en cuenta. Y eso creo que me lleva también en parte a comentar algo de lo que se decía sobre la pregunta anterior, que en parte también es al miedo a lo que en algunos aspectos se ve que Petro le está apostando en este caso particular, y eso podría ser contraproducente de la misma manera que fue contraproducente para Gutiérrez en la primera vuelta. Yo creo que ese fue un punto crucial en este sentido. Hace 4 años funcionó, pero ya se notaba cómo se venía desgastando como estrategia y agotando como estrategia, y que buena parte del electorado exigía un poco más que asústeme para votar. Mauricio, si usted fuera el estratega de la campaña de Gustavo Petro, ¿por dónde ganaría mucha plata. Ganaría, ¿no? Primero ganaría mucha plata. María, sí, bueno. Para que me comparta Juan Pablo un pedacito. Una comisión, no, hablando de comisiones. Hablando de comisiones. Oiga, Mauricio, complejo, Diego, porque está en ¿por una dónde situación atacaría difícil. usted a Rodolfo Hernández? ¿Por la edad, por el proceso que tiene? ¿Por dónde?
Yo creo que tendría ¿O que no lo comenzar. atacaría? No, es que tendría que comenzar Petro por bajarle a la estrategia de atacar, porque creo que hoy uno de exacto. sus grandes problemas es que disparan a todo el que se le oponga, a todo el que lo contradiga. Y hay un ejército en redes sociales de petristas que las famosas acaban, bodegas, ¿no? las famosas bodegas que acaban con quien se atreva a contradecir o a cuestionar a Petro. Como dice un amigo suyo, Rubén Y- Darío Valencia, acá acaban con la reputación de una vaca. Claro, acaban con lo que sea, pero además le recomendaría a Petro que depure su campaña por dentro, porque hoy Petro tiene serios problemas y simplemente tomó una posición que podría haber sido, por ejemplo, más clara y más contundente frente a Piedad Córdoba. Él le pide que sea parte de la campaña, pero Piedad sigue siendo senadora electa por el pacto histórico, que es la lista que él lideró. Pero hay otros personajes dentro de su campaña que definitivamente le están haciendo mucho daño y que le facilitan demasiado el trabajo a Rodolfo cuando sale y dice, mire, allá están, Benedetti. estos son los mismos Roy. de siempre, allá están No, juntos. no se llama Roy, por favor. Corrijamos. Roy Rodolfo. Barreras Hernández. Le ponen Están- todo están en a punto bandeja. el viernes antes De de pasarse. sí, claro. eso es que- Ellos Le pasan. ponen Da todo en pena. bandeja. Entonces, esos serían los dos consejos. Bájele al ataque y lo otro, depure su campaña para que vuelva a tener la iniciativa del discurso ante establecimiento, porque lo perdió. ¿Usted qué haría si fuera el estratega de Petro, aparte de ganar billete? Porque usted fue de los pocos que no hizo billete en la alcaldía, pues ahí tendría una oportunidad de ganarse un billete largo como asesor de Petro. ¿Qué haría? ¿Cuál sería su estrategia para enfrentar este fenómeno? Lo que hacían las abuelas y las madres antes. Ignorarlo. Callao. Callao. Callao se Petro lo defiende que- mejor. Petro todo lo que tenía que decirle a este país ya lo dijo. Cállese, pase tranquilo, hágalo de Uribe, déle la mano a todo el mundo, abrace, sea querido. Que Petro no se ha sabido de vender. Petro es un hombre frío, frívolo. Y dicen por ahí, mira el viejito ya saluda, ya abraza. Todo eso, la parte emocional, es factor determinante en la política y más cuando estamos hablando de la opinión. Cuando alguien tiene una opinión de Diego Martínez Lloreda, puede bajar Cristo, hablar bien de él, que la gente no la va a cambiar. El que a Yomaro Rodríguez no lo ha querido nunca, no va a cambiar la opinión que tiene sobre mí. El que me quiere me va a querer y me va a acompañar. Entonces el peor error es tú dándole, Diego lo planteó, la víctima. Rodolfo Hernández en este momento para una gran parte del país que está por tomar la decisión es una víctima de la campaña de Petro. Entonces yo a Petro le diría, cállese, mijo, y calle a su gente. No, es que además la vulgaridad y la bajeza con la cual se ha manejado esta campaña, brava, brava. Juan Pablo, su paisano Ángel Becasino, que es el cerebro detrás de Rodolfo Hernández, dijo en una entrevista que concedió al periódico El País que mientras Rodolfo representaba la alegría, Petro era un personaje trágico. ¿Qué opina usted de esa afirmación? A ver, no sé, ya... ¿O eso es guerra sucia? No es guerra sucia, pero es entrar en un... Juan Pablo, a que le pegue el martillazo, comprométase, hágame el favor. No, pero, a ver, es entrar Yo lo presto, vea. Hágale. en un terreno de las emociones en el que yo no soy especialmente bueno. Lo mío es más el análisis de los números y de la parte más fría de la política, no de la parte emocional. No es un terreno en el que me sienta especialmente cómodo. Yo creo que en algún momento Petro, o sea, con diferencias ideológicas enormes y ese tipo de cuestiones, representó algo parecido también a lo que en este momento representa Hernández, desde el punto de vista de la oxigenación de la política y ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que eso también, así como hace un rato hablaba de cómo se desgasta una estrategia, también se va desgastando una posición política sobre todo un actor que tiene un nivel de exposición pública descomunal. O sea, la campaña electoral de Petro no empezó hace unos meses. La campaña electoral de Petro empezó Comenzó cuando... el 8 de agosto del 2018. Antes, cuando Duque da el discurso que había ganado en la segunda vuelta electoral. Eso indiscutiblemente produce un desgaste y obliga a que también toda campaña tenga que repensarse estratégicamente de acuerdo a cada uno de los momentos. Creo que la campaña de Petro lo que sufre en este momento es un poco una suerte de temblor que, bueno, estaba todo armado para disputar este momento con Gutiérrez, no con Hernández. El cambio del escenario político lo obliga a cambiar de estrategia, pero no es fácil redefinir una estrategia porque además asumamos lo siguiente: yo puedo rediseñar una estrategia, pero puede que no funcione.
y tengo 3 semanas solamente para hacerla o volver a rediseñarla en caso de que la inicial post primera vuelta no haya funcionado. Diego, usted me permite, hay una cosa. Claro. ¿Y no le pega martillo allá? ¿No le pega? No, yo no le pego. Depende de lo que diga. Perdón, al director, a Oscar y a Diego, que conduce, me les voy a tomar un momentico, 30 segundos, la dirección del espacio y la conducción. Ahí le presto el martillo. Con martillo. Oiga, Pregunta para Juan segunda Pablo persona, y Mauricio. Segunda persona que le suelto el martillo. Que La le suelta el primera martillo. era una mona por aquí. Me imagino. Ya me imagino. Pregunta para Las los dos. motivaciones son otras, Las ¿no? motivaciones son la Pregunta amistad. para los dos y se me comprometen. Y si Diego quiere contestar, igual. Petro alcanzó el techo, le devuelvo un martillo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Petro tuvo prácticamente la misma votación en la primera vuelta de este año a la que tuvo en la segunda vuelta de hace 4 años. Y un candidato que tiene 4 años en campaña, además con un gobierno siendo el opositor de un gobierno tan desgastado en materia de imagen y de aprobación popular o de desaprobación como el del presidente Duque, pues debería haber capitalizado mucho más ese sentimiento y no lo capitalizó. Entonces yo sí creo que está en un techo, va a tener un crecimiento en relación para la segunda vuelta, pero no tiene un margen de crecimiento muy grande, entonces ese crecimiento va a ser bajo. Y Juan Pablo. Sí, no está en el techo, está cerca del techo en este sentido. Yo creo que la campaña de Petro se sorprendió el domingo de la elección, estando yo creo 4 o 5 puntos por debajo de lo que esperaban, que de cualquier manera probablemente ahí estuviera su techo en número de votos. Ojo también con un punto que es importante para tener en cuenta. Ese techo de Petro se puede transformar en la mitad más 1 de los votos si vota menos gente. Sí. ¿De acuerdo? O si votan en blanco. Y ese puede ser también parte de la estrategia desde el punto de vista de cómo tratar de mover el electorado en esta elección. La campaña de Petro, perdón, Juan Pablo, que hace 4 años Diego Yonmaro rechazaba y le daba durísimo al que votaba en blanco, hoy está promoviendo el voto en blanco, precisamente por lo que está diciendo Juan Pablo. El que está con Petro no se va a dejar de estar con Petro. En cambio, hay mucha gente que está dudosa del lado de Rodolfo. Y yo le respondo también a Yonmaro. Hágame el favor. A mí me parece que el gran, Yonmaro, que el gran fracaso de Gustavo Petro es que no logró morder votos del centro. Él se quedó con la votación de la izquierda, pero él no logró. Tuvo muchas oportunidades para mostrarse como una persona más de centro, menos extremista. Una de ellas, y yo les voy a voltear esa pregunta ahora, fue la elección de Francia Márquez. Yo creo que ese fue un profundo error, elegir a Francia Márquez como fórmula vicepresidencial. ¿Por qué? Porque representa lo mismo que él representa. Puede que sea lideresa social, que tenga mucho mérito, que todo lo que quieran. Eso no lo desconozco yo. Pero yo creo que Gustavo Petro necesitaba un tipo como Rodrigo Lara, una persona más de centro, que en su fórmula vicepresidencial le contribuyera a quitarle ese connotación de extremismo. Que lo matizara, que lo moderara. Sí, que lo bajar hasta un poquito la polarización, una persona más equilibrada. ¿Qué piensa Juan Pablo de eso? Pero me está diciendo el director que tenemos que ir a una panza. Cuando volvamos de la pausa, venimos con Juan Pablo Milanesi. Bueno, Juan Pablo, ¿fue un error o no fue un error la escogencia de Francia Márquez? Creo que Y después Yonmaro me responde, porque ya volví a asumir aquí la rienda, después del golpe de Estado. Creo que estratégicamente sí le impide ganar parte del voto de centro, ¿de acuerdo? Ojo con una cuestión que es, Petro no se resignó a perder el electorado de centro. O sea, pensemos que la elección que ahora hizo en la primera vuelta fue la elección de la segunda vuelta de hace 4 años. Ya absorbió mucho voto de centro en esta primera elección. Pero creo que perdió la posibilidad de acercarse a un electorado de centro más reacio en este caso particular. Claro, nosotros tenemos la ventaja de poder pensarlo contrafácticamente, ¿de acuerdo? Porque él también seguramente tenía que tomar la decisión en un momento en que ella había hecho una elección extraordinaria, tenía 700.000 votos y eso también pesaba a la hora de esa negociación. Pero creo que estratégicamente eso se ve y eso creo que de alguna manera hoy se está viendo en las calles, por ejemplo, cuando se ven los carteles que aparecía la fórmula vicepresidencial
antes de la primera vuelta, ahora desapareció. Y podría ser un mensaje en ese sentido. ¿Qué piensa Yolmar? Mire, le voy a dar esta respuesta en torno no solamente a Francia, sino a Marilén, porque con ambas he interactuado Castillo. en mi vida. A ambas les colaboré, ambas me conocen y me tratan con mucho cariño. Me parece que se equivocó Gustavo y yo le voy a responder de esta manera, que es lo que mucha gente, y me voy a poner en el plano de Juan Pablo, como politólogo. Petro, bajo presión, aceptó a Francia. Sí, claro, eso sí. No No es era, cierto, fue una no era su imposición. candidata, ni su del candidato. Polo Democrático de Alexander López, dicen, ¿no? Exacto. Él fue presionado, mejor dicho, lo voy a decir de esta manera, le guste a la gente de Petro o no. Él aceptó la candidatura por los votos y la presión y para no dividir el pacto histórico. Y eso es lo que me preocupa con una presidencia de una persona que no tiene el liderazgo absoluto, que aparece como el líder o el mesiánico, pero que hay una cantidad de fracturas allá adentro y de gente que incide y que va a participar en las tomas de decisiones más delicadas de este país. Ahí le respondo. ¿Usted cree que, Juan Pablo, que los colombianos podemos dormir tranquilos si Marlene Castillo o Francia Márquez, por cualquier circunstancia, les toca asumir la presidencia de la República? Eso es extraordinariamente complejo, porque estamos hablando de dos personas que no tienen un capital político especialmente intenso como para lidiar con las fieras de la política, por ponerlo en términos metafóricos, por ponerlo de algún modo. Claramente hay que ver cómo se van perfilando en este caso particular frente a una situación semejante. Ahora, en la mayor parte de los casos, lo que hemos visto en la historia reciente, salvo algunas excepciones, por supuesto, no son figuras vicepresidenciales especialmente fuertes, son figuras vicepresidenciales que tienden a pensarse más en una dinámica de campaña que en una dinámica de gobierno. Claro que sí. Pero Diego, es que el vicepresidente, y en eso cometemos un error los colombianos y cometen un error los candidatos porque eligen a su fórmula estratégicamente para la campaña, para lo electoral, pero es que el vicepresidente tiene que tener perfil presidencial. Y un ejemplo cortico, cuando Chávez muere, sube su vicepresidente, que es Maduro, un tipo totalmente impreparado para asumir el manejo de Venezuela. Entonces, yo creo que nosotros aquí hemos sido demasiado olímpicos en el tema de las fórmulas a la vicepresidencia, que las cogemos porque representa una minoría o que las cogemos por su género, okay, pensando en votos, pero no pensando en que, aunque la posibilidad sea mínima, en cualquier momento esa persona va a asumir el gobierno. Bueno, vamos a ir con la opinión de dos colegas periodistas. Uno es Rubén Darío Gálvez, el sucesor de John Mario en RCN. Quiero mucho a Rubencho, hombre. A todos somos gran caballero. Un señor. Y desde Medellín está José Ignacio Penagos. Escuchemos. Un saludo muy especial desde Medellín para usted y para todos los televidentes de Telepacífico. Lo único que yo le puedo decir es que, en efecto, lo que ha venido ocurriendo es algo muy triste, porque nunca habíamos visto tal nivel de campaña sucia. Siempre ha existido, pero es que en esta oportunidad las campañas se han dedicado a sacrificar la verdad, se han dedicado a, en vez de dar soluciones, pues meter noticias falsas, en vez de dar o trabajar en pro de dar a conocer sus ideas, pues lo que hacen es señalamientos en contra de la otra campaña. En vez de estar trabajando temas que sean de discusión y de interés nacional, pues lo que hacen es simplemente tratar de maquillar y montar, hacer montajes, de cierto modo, que puedan, digamos, tratar de desviar la verdadera atención. Se dedicaron a las campañas sucias, se dedicaron a no hablar realmente con el ciudadano a través de los medios, sino que simplemente a hacer parecer, y un juego de retórica en donde se incluyen falacias, se incluyen mentiras y se incluyen, digamos, ideas de distorsión de la realidad. Es todo lo que tengo para contarle y decirle al respecto desde acá, desde Medellín. Un abrazo grande, feliz noche para usted y todos los televidentes. Históricamente, la política ha suscitado toda clase
de enfrentamientos de los bandos a través de los medios de comunicación. En el pasado, la caricatura llegó a tener supremamente mucha fuerza y mucha incidencia. En campañas mucho más recientes, inclusive lo que dijo la señora cuando cambió los nombres y los apellidos de los candidatos y se hizo popular, y el presidente que resultó electo le prometió una casa por haberle ayudado, con ese tipo de comentarios que terminaron siendo muy jocosos, pero que marcaron las diferencias. Y en esta campaña, en donde lo que dicen las estadísticas es que hay un empate técnico, pues con mucha más razón una fuerza y otra están buscando desequilibrar esa balanza y echan mano de todo, y más en una época en que la tecnología lo permite, las redes sociales lo permiten. Se hace toda clase de comentarios, sugerencias, aprovechamientos, versiones, y termina realmente el electorado muy confundido, tanto el que ya tiene decidido su voto como el que no lo tiene decidido, como el que al ver semejante guerra pues se vuelve mucho más apático. Y ojalá de verdad que todos tengamos la tolerancia y el suficiente respeto para que sea el cual sea el resultado, podamos aceptarlo, y quien llegue también tenga la capacidad de poder limar asperezas, de poder hacer que esos bandos encontrados de verdad bajen esa intolerancia y podamos lograr un país mucho más tranquilo. Le pregunto a Yolmaro Rodríguez, si él fuera Gustavo Petro, ¿a quién le hubiera gustado escoger como fórmula vicepresidencial? En esto me ayudó y me sopló Juan Pablo. Iván Marulanda, señorazo, un caballero, un hombre que conoce el país, un hombre que entiende de la política, un hombre tranquilo, con prudencia, con síntesis, un hombre como el que puede necesitar uno cuando va liderando un proceso y a la hora de lo que decía Mauricio. Si le tocó, si pasó algo, si se presentó la contingencia que uno nunca espera, una persona que esté preparada para asumir. Pero Iván Marulanda, Juan Pablo, no es un hombre muy desconocido, digamos, que pertenece como a otra época, ¿no cree? ¿No es un poco un Fajardo? A ver, tienen un perfil similar y no por nada fue incondicional de Fajardo en toda esta última etapa, en este caso particular. De cualquier manera es un ejercicio especulativo. Hay que ver si Marulanda hubiese tenido algún tipo de interés en algo semejante, pero también cuál hubiese sido la reacción del mismo pacto histórico en este caso particular. Se mencionaba que, bueno, la tensión interna a la hora de la designación vicepresidencial fue extraordinariamente grande, y eso no es un punto menor, además pensando en términos de potenciales de gobernabilidad, o sea, asumiendo que ganan en este caso la elección y que tienen que mantener una bancada legislativa, por lo menos la base de una bancada legislativa que sea la base de una coalición, esa también es otra parte de la ecuación que siempre hay que tener en cuenta. Yo creo que es una decisión extremadamente difícil, sí, donde tenemos que combinar la cuestión de el gobierno, pero no se puede cuidar también la cuestión estratégica a la hora de conseguir los votos, porque se llega a la presidencia con votos. Sí. Bueno, Diego, yo sé por Mauricio, gente se de me las está campañas. Se me está acabando el tiempo. Mauricio tiene 30 segundos para... Yo sé por gente de la campaña de Petro que estaban buscando para la vicepresidencia a un empresario. Sé por congresistas del Partido Liberal que eso era lo que buscaba el Partido Liberal, y por eso la agresividad de Francia Márquez frente a César Gaviria. Es decir, la vicepresidencia era algo clave a la hora de negociar para permitirle a Petro salirse del petrismo. Bueno, se me acabó el tiempo. Quiero agradecerle a Yolmaro Rodríguez, a Juan Pablo Milanese y a Mauricio Ríos por su presencia en la noche de hoy, Diego, en la Hora del Martillo. Les recuerdo que este fue un programa financiado con recursos del Fondo FUTIC, y entre 8 días nos veremos con otro tema diferente. Hasta entonces.